Pablo, muchas gracias por esta comunicación. Son impresionantes las cifras. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Te decía que son impresionantes las cifras de esto que se ha llamado ya una epidemia de heroína en Estados Unidos y que ahora, bueno, el presidente Trump ayer haciendo una declaratoria de emergencia nacional. Sí, es bueno, una epidemia mortal por drogas inédita en la historia de Estados Unidos. Nunca había ocurrido nada igual, ni siquiera con la epidemia del crack de finales de los 80 y principios de los 90. No había habido tantos muertos como ahora con esta crisis de la heroína. Decíamos 35,000 muertes por sobredosis de heroína pura o combinada solamente en el año 2016. Sí, y según me decía la directora del Instituto Nacional sobre las Drogas, que es la principal institución federal que trata el asunto, sí. Ellos ya tienen datos que indican que al cierre de 2017 van a marcar otro récord histórico. Es decir, que se van a superar probablemente va a haber más de 60.000 muertes por consumo general de drogas, y dentro de ese registro habrá más de 35.000 relacionadas con heroína o otros opiáceos clandestinos de laboratorio adulterados, ¿no? O sea que se espera que 2017 marque un nuevo récord histórico. Pablo, cuéntanos un poco, tú lo explicabas hoy en la nota que publicas en El País, ¿cuál es la historia que hay detrás de esta epidemia de heroína? Sí, fundamentalmente la clave del asunto es que sobre todo desde finales de los 90 y toda la década de los 2000, hubo una desregulación o una falta de control muy grande en el suministro de opiáceos farmacológicos por parte de médicos en Estados Unidos. Entonces eso produjo un número muy importante de población americana adicto a los opiáceos farmacológicos legales, pero son analgésicos muy potentes contra el dolor, ¿no? Claro. Y lo que ocurrió es que cuando Estados Unidos se dio cuenta de que estaba creándose toda esa masa de población adicta, empezaron a regular más el suministro, a controlar más a los médicos, entiendo, a poner más controles a dar este tipo de droga farmacológica, y entonces mucha gente, muchos de los adictos a los opiáceos farmacológicos empezaron a buscar soluciones y la encontraron en la calle, en el mercado tradicional de la heroína, que empezó a repuntar, claro, porque al encontrarse con toda esta cantidad nueva de consumidores, ¿no?, que venían de consumir opiáceos legales y que necesitaban pues productos igual de fuertes, pues entonces empezaron el crimen organizado pues empezó a suministrar más heroína, ¿no? Claro. Y eso, por ejemplo, pues afectó mucho a la producción de heroína en México, que bueno, pues en los últimos, sobre todo 5 años, pero 5 o 10 años, ha ido muy hacia arriba, ¿no? Las incautaciones de heroína en México, las hectáreas de cultivo de amapola. Bueno, es el resultado de este problema en México, ¿no? Que los cárteles pues ven qué es lo que se vende en Estados Unidos y empiezan a suministrar, a producir, a cultivar, a producir en sus laboratorios y a suministrar más heroína en Estados Unidos. Claro. Pablo, para que la gente que nos escucha se dé una idea, estamos hablando de comunidades enteras o de poblaciones enteras en Estados Unidos donde un buen porcentaje de la población es adicto a la heroína. Incluso a los agentes policíacos se les está pidiendo que lleven consigo un antídoto, una medicina que se aplica y que en el momento detiene los efectos o puede prevenir una sobredosis de heroína. O sea, estamos hablando de ese nivel. Sí, se llama naxolona y ya hay muchos condados de Estados Unidos en los que los policías llevan ese remedio, esa dosis, para administrársela a los drogadictos cuando se los encuentran, por ejemplo, en la calle con una sobredosis, claro, para revertir la sobredosis, ¿no?, y salvarlos. Pero se ha llegado al punto incluso de que en bibliotecas públicas las bibliotecarias tengan este antídoto, la naxolona,
porque a veces, como las bibliotecas públicas pues son de libre acceso, a veces los drogadictos se van a guarecer en las bibliotecas para drogarse y estar allí drogados, ¿no? Claro. Bueno, pues entonces a veces los encuentran con sobredosis y ya hay gente, empleados de bibliotecas que hacen ese labor, ¿no? Como de enfermeros de urgencias, Sí. que se les mueren allí. Claro. Oye, por último, Pablo, el presidente Trump ayer hace da a conocer esta información de que se hace una Sí. declaratoria de emergencia nacional, pero no se ha especificado exactamente en qué va a consistir, o ya sabemos. No, todavía no está claro. En principio va a suponer una liberación de fondos millonaria, ¿no? Sí. Para emprender acciones contra la adicción y se supone también que se pueden llegar a modificar las normativas de los sistemas de seguro públicos, del Medicaid en concreto, ¿no? Que es para personas de bajos recursos, para que cubran también la adicción a la heroína, que hasta ahora no lo hacían. Entonces, puede que ocurra eso, pero todavía no está confirmado. Muy bien. Todavía se tienen que definir las medidas, ¿no?, que implica esta emergencia nacional federal. Bien, pues te agradezco mucho, Pablo, esta comunicación. Pablo de Llano es periodista del diario Gracias El a País, se vosotros. encuentra allá en Miami. Buenas noches, gracias. Vamos a ver Buenas esto noches. que está relacionado justo con lo que estábamos hablando, esta epidemia.